y el tripartito al salario mínimo. ¿Cuál va a ser la propuesta que va a llevar el FNT a esta mesa de negociación? Sí, efectivamente, en el acuerdo anterior quedó que la convocatoria tenía que hacerse la segunda semana del mes de enero del presente año. Entonces entiendo ya que está en camino la convocatoria a todas las diferentes centrales y las diferentes cámaras del COSEP que participan. Esta es una mesa tripartita, de acuerdo al esquema que ha empujado el comandante Ortega, el gobierno del Frente Sandinista, el gobierno de Unidad y Reconciliación Nacional, que es de conseguir todo esto por diálogo, alianza y consenso, un modelo de tripartito. Entonces la próxima semana probablemente ya se instale la mesa, porque primero hay una instalación y después un proceso de reuniones. En este sentido, de acuerdo como manda la ley, hay que tomar en cuenta, en primer lugar, cómo estuvo la inflación. Pero gracias a Dios, el gobierno del comandante Ortega ha logrado tener una inflación acumulada bastante baja. A esta altura puede andar apenas pasando el 5%. Es decir, eso es un éxito económico muy importante. Pero ahí tenemos un 5% en términos de inflación. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta lo que se llama los cambios monetarios, el deslizamiento de la moneda, es decir, lo que se pierde de capacidad de compra, la moneda nicaragüense con respecto al patrón dólar. Esto es el deslizamiento del 5% anual. Y por otro lado, la misma ley indica de que hay que tomar en cuenta el crecimiento económico. Y el crecimiento económico se está terminando de hacer ajustes y también anda cercano al 5%. La última cifra que estaban ajustando en el Banco Central andaba por 4.4, 4.5. Pero en todo caso, a esa altura, nosotros con solo esos tres parámetros tenemos un 15%. Pero como eso fue lo que pasó el año pasado, nosotros queremos además tener una propuesta de que se vaya recuperando poquito a poco el salario. Ese es como quien dice, no perdás de poder comprar lo mismo que comprabas el año pasado por esta fecha. Pero nosotros necesitamos una recuperación adicional y entonces nosotros decimos, pues podemos ponerle un 2 puntos más a esto y nosotros vamos a una propuesta del 18% a esa mesa de negociación. Y como lo digo con claridad, es una propuesta basada en el nivel de inflación acumulada, basada en la pérdida del poder adquisitivo, es decir, el deslizamiento cambiario, y basada en el crecimiento económico más dos puntos y pico pues adicionales para recuperación. Entonces nosotros entramos con una propuesta del 18% y como queremos dialogar y como estamos comprometidos con el modelo que el comandante Ortega impulsa de diálogo, alianza y consenso, nosotros no vamos a estar aquí jugando pues de que ya nosotros dejamos claro que entramos a una mesa de negociación con una propuesta del 18% y quisiéramos que el sector empresarial diera la propuesta cualquiera que sea, es decir, que eso es así, siempre. Y el gobierno tiene sus cálculos y así poder rápidamente. De todos modos, la ley dice que tenemos 8 semanas, pero nosotros poder, antes de las 8 semanas de negociación, rápidamente llegar a un acuerdo de negociación para que ya el salario mínimo entraría en vigencia de acuerdo a lo que está ya establecido a partir del 1 de marzo. ¿Qué implicaría para los trabajadores este 18%, doctor? Bueno, el 18% implica que se recupera, se mantiene el poder adquisitivo, ¿verdad? Que además, por la estabilidad que existe en el país, ha venido, estabilidad económica, pues ha venido sosteniendo ese poder adquisitivo. Entonces hay una recuperación y además un poquito de mejoría en la capacidad adquisitiva. Eso es lo que implica. Pero eso es una buena señal, incluso, lo estamos diciendo con mucha responsabilidad, está planteada esa cifra para negociación. Todavía nos falta decir, bueno, pues acordate que ahora las negociaciones, o han sido en los 2 años anteriores, de que de un porcentaje determinado, una parte
es el primer semestre y después para el segundo semestre otra parte, y todo eso es lo que se va discutiendo y lo que tiene que discutirse. Pero yo creo que aquí hay dos elementos muy importantes para la población nicaragüense. Uno, de que hay estabilidad, y estabilidad significa tranquilidad para la gente, y estabilidad significa seguridad para los trabajadores de que se va a llegar a un consenso. Es decir, estabilidad significa más trabajo también. Eso es muy importante para los nicaragüenses. En segundo lugar, es muy importante para los nicaragüenses la seguridad, y para los trabajadores nicaragüenses la seguridad de que tiene garantizada la recuperación de su capacidad de compra y la mejoría, poquito a poco, paulatinamente, despacio, pero con seguridad de su situación. Porque esto no es solo el salario, no solo se mide por esta cifra del salario mínimo. Aquí tenemos que ver todo el impacto que tienen las políticas sociales de este gobierno, de todo. Es decir, me estoy refiriendo a cómo se mantiene el precio del transporte colectivo, me estoy refiriendo al subsidio de energía para los consumidores de menores ingresos, es decir, cómo se mantiene las posibilidades de diversión a nuestros niños, es decir, con el Parque La Niña Feliz, porque antes alguien tenía que gastar o un niño no podía hacer. Cómo se mantiene la garantía de la salud, de la educación, es decir, cuando uno suma todo eso, entonces vos encontrás un salario real mucho mayor que lo que te está diciendo nominalmente. Entonces, yo creo que es importante que la población nicaragüense dimensione que todo esto en conjunto ha significado una mejoría de la población nicaragüense, pero además hay una preocupación permanente del comandante Ortega, del gobierno, del Frente Sandinista, del FNT como parte de ese enorme Frente Sandinista, es decir, de la preocupación de que que siempre vayamos un pasito adelante, pero sin romper esa estabilidad, esa armonía, y por eso es que vamos a una mesa de negociación buscando una alianza, un diálogo y lograr un consenso para bien de las familias nicaragüenses. En diciembre el presidente del COPSEP señalaba de que esto es un desgaste, estar año con año buscando este consenso entre los trabajadores, empresa privada y el gobierno en el tema del salario mínimo. ¿Por qué no hacerlo cada 2 años? ¿Cómo valorarían ustedes esa propuesta? Yo creo que en primer lugar hay una ley de salario mínimo. Una ley de salario mínimo que tiene que ser cumplida. Necesitaría que llegáramos a un consenso para poder modificar la ley. Es decir, eso en primer lugar. En segundo lugar, hay un problema de que no hemos dimensionado el uso de la Comisión de Salario Mínimo, que dice que tiene que reunirse cada 6 meses. Cuando digo no hemos dimensionado, es que solo la dedicamos para ir a definir cuánto es el ajuste del salario mínimo. Pero a lo mejor ahí tenemos que discutir otras situaciones. Es decir, los componentes de la canasta básica, por ejemplo. Es decir, comenzar a discutir si los cálculos de consumo de los nicaragüenses que están establecidos en esos componentes de la canasta básica, eso es lo correcto. Es decir, hay muchas otras cosas que puede usarse para ir viendo el funcionamiento, para utilizar el funcionamiento de la Comisión Nacional de Salario Mínimo. A mí me parece que no es un desgaste, y sobre todo cuando hay un gobierno y un modelo que busca el diálogo entre trabajadores, entre empleadores, empresarios y gobierno, no puede ser un desgaste, porque no estamos peleando, estamos discutiendo, estamos viendo, estamos buscando alternativas, y está la ley que hay que cumplirla. Creo que es importante tener que cumplir la ley. Ahora, aquí hay acuerdos que se están llevando, ¿cierto?, hasta por más de 3 años, como el caso de la zona franca, que es una cosa muy especial, por eso se llama
el régimen especial de zona franca, ¿verdad? Porque tiene la particularidad pues, de ser un régimen creador de empleo, es cierto, pero que tiene cierta fragilidad en términos económicos. Pero ¿cuál es lo importante? Ahí se dijo, pues, pero se quedó claro de que periódicamente la comisión se iba a reunir para ir revisando los acuerdos ahí contemplados, porque ahí no solo está el acuerdo del salario, ahí está el acuerdo de cómo desarrollar un programa de viviendas, por ejemplo, para los trabajadores de la zona franca. Ahí está el acuerdo que tiene que ver con la higiene y la seguridad ocupacional de los trabajadores. Ahí está el acuerdo que tiene que ver con algunas acciones que las zonas francas realizan, con unos desechos y eso, que hacen algunas ventas y algunas obtenciones de recursos económicos que pueden ser reinvertidos a un fondo para beneficios sociales de los trabajadores. Entonces todo eso da una dimensión a la Comisión de Zona Franca para irle dando seguimiento. La misma dimensión puede tener la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, ¿verdad?, que está establecida por ley que cada 6 meses. Yo no creo que sea un desgaste, sino que más bien creo que hay que irse acostumbrando que tenemos que trabajar en este modelo dialogante que debe ser permanente y debe ser sistemático. Hablando siempre de diálogo, hay otro tema que está en el tapete, que es la reforma al IMSS. ¿Cuál va a ser la posición del FNT? Ustedes ya lo han externado, pero ya prácticamente se ha manejado que algunas diferencias con algunas organizaciones sindicales. No, el FNT tiene, vos te recordás que cuando vino el Fondo Monetario nosotros expusimos nuestro planteamiento. Y es natural que nosotros digamos, de respetarse los derechos adquiridos de los trabajadores. Es decir, yo entré a un régimen de seguridad social que tiene determinadas reglas del juego y yo quiero terminar con esas mismas reglas del juego. Entonces, en principio, nosotros decimos, tenemos que buscar cómo no se cambien las reglas del juego para un trabajador asegurado en términos de los años de la edad de jubilación y los años cotizados o semanas cotizadas. Entonces, en principio, esa es una de las cosas que tenemos que tomar en cuenta. Pero creo que eso no es negociable. Decir, aquí lo importante es que estamos en un modelo de diálogo, consenso y alianza. Y creo que efectivamente lo que se llama derechos adquiridos y retroactividad de la ley, eso es así. Es decir, la ley no puede aplicarse para atrás. Es decir, yo no puedo cambiar las reglas del juego hoy y la ley ahora va a ser para vos, que ya tenés tantos años de seguridad social diferente. Pudiera discutirse, todo es discutible. ¿Qué es lo más importante, Iván? Lo más importante es que nosotros no podemos meternos en una discusión de la reforma a la seguridad social en un ambiente de politiquería. Eso no puede ser usado politiqueramente. ¿A qué se refiere? ¿A qué me refiero? De que esto tiene que ser consensuado y gracias a Dios hay aceptación tanto del gobierno como del sector empleador, lo empresarial y empleadores, como el sector trabajadores, que esto sea discutido con el modelo de diálogo, alianza y consenso que está impulsando el comandante Ortega, y en el seno del Consejo Nacional del Trabajo, donde estamos todos representados. Ahí está la representación del gobierno, que está apuntada por la ministra del Trabajo y por el ministro director del Instituto Nacional de Seguridad Social. Está la representación de los trabajadores en toda su amplitud y está la representación del sector empresarial. Entonces, en el Consejo Nacional del Trabajo es la instancia donde saldría la propuesta de ley hacia la Asamblea Nacional, ya consensuada por los que tienen que consensuarla. Es decir, tiene que consensuarla el empleador que aporta la cuota patronal y que paga una cuota patronal por sus empleados, el trabajador que aporta su cuota personal y que además va dándole seguimiento a su jubilación, a sus edades de jubilación, a su cotización, y el
y el sector gobierno, primero porque es el gobierno de este país, en segundo lugar porque el Instituto de Seguridad Social es adscrito al gobierno, es un ente autónomo del gobierno de Nicaragua, y en tercer lugar porque también es un empleador, ¿verdad?, por todos los trabajadores del Estado. Entonces, ahí están los que tienen que estar. Dos preguntas, doctor. ¿Esta reforma sería parcial o total? ¿Y cuáles serían los puntos torales que ustedes, como representantes de los trabajadores, estarían proponiendo que se reformaran en esta reforma? Mira, yo creo que es importante volver a insistir en esto de la politiquería. Yo te quiero decir, alguien dice, lo que pasa es que se aumentaron los gastos del INSS. Es decir, uno de los elementos dice, es que hay que bajar los gastos del INSS. Y yo pregunto, ¿en el 2007 había óptica del INSS aquí? ¿O no es que se habían encargado de desaparecer? Hoy hay óptica del INSS, es decir, hoy se le garantiza a los asegurados sus anteojos, incluso hay una dotación de anteojos para los jubilados y para los pensionados y para los adultos mayores. Entonces, eso aumenta los gastos. Segundo, había farmacia Simón Bolívar en el 2007, o había farmacia allá de la Centroamérica, no había farmacia del INSS. Aquí era sálvese quien pueda. Tercero, ¿se acuerdan de las enormes colas que hacían los adultos mayores, los pensionados y algunos muy viejitos en los bancos? Hasta los trataban mal en muchos de los bancos privados, pues, y hacían la fila en el sol. Y se dijo, no puede seguir siendo eso, y se abrieron las cajas, se comenzó a contratar gente para que los atendieran, para que le dieran su cafecito, porque todo eso, y comenzó a buscarse. Eso existe ahora, eso no estaba en el 2007. Entonces, si de pronto alguien levanta una bandera política, pues que se reduzcan, y ahí vamos a correr esos 1.200 trabajadores que están contratados en el INSS para todos estos servicios. Entonces, es una cosa por eso no podemos nosotros que esta discusión sea utilizada politiqueramente. Otro, alguien puede decir que pague todo lo que le debe el Estado, 600 millones, ahí salió Agustín Jarquín diciendo 14.000 millones de Córdoba. Es decir, eso se puede hacer, pero efectivamente eso no es posible, no es lo que va a recuperar la seguridad social, pero además puede ser no que puede ser, es usado politiqueramente. ¿Por qué? Porque es un planteamiento de los opositores. Yo escuché a Eliseo Núñez decir lo mismo, escuché a Alberto Lacayo decir lo mismo, escuché a Agustín Jarquín decir lo mismo, que pague los 600 millones. Ninguno de ellos dijo de que parte de eso eran aquellos bonos de la Rosario Mining Company y todos aquellos negocios. Pero gracias a Dios, el comandante Ortega nos ha venido enseñando que vayamos hacia adelante, ya no vamos a ver hacia atrás. Entonces, de alguna forma eso tiene que irse resolviendo. Entonces, ¿qué cosa es mejorar la situación del INSS? En primer lugar, buscar aumentar la cobertura. Es decir, yo creo que tenemos que aumentar la cobertura. Nosotros aquí tenemos una población económicamente activa que ya anda cerca de los 3 millones. Y tenemos de 3 millones de personas, casi el 50%, 52% de la población económicamente activa. Y además tenemos, adicionalmente, una cantidad de trabajadores por cuenta propia. Y esos trabajadores por cuenta propia es importante, y ellos mismos han estado demandando buscar cómo participar en la seguridad social. Entonces tenemos un campo inexplorado en la seguridad social en el campo. Entonces, uno es aumentar la cobertura. En segundo lugar, que creo yo, es abrir eso mismo que dice, un nuevo pilar. Es decir, aquí hay personas que tienen un salario suficiente para decir, hombre, yo pago lo que la ley dice, pero además yo quiero adscribirme a un sistema de ahorro dentro del propio Seguro Social y puedo entregar una cuota mayor para tener una pensión mayor a la hora de jubilación. Ese es un mecanismo inexplorado. Es decir, ese es otro servicio que el INSS puede dar. Te quiero decir, aquí hay en la ley actual hay algunas acciones de inequidad. Si vos ganás el equivalente a $1.500, pagás el 6%.
Si vos ganas el equivalente a $2.000, ya no pagás el 6%, pagás el 6% de 1.500 porque es la cotización máxima. Si ganás $3.000, no pagás el 6% de 3.000, sino que pagás el 6% de 1.500, es decir, ya pagás el 3%. Y aquí, si alguien gana $10.000, porque hay en muchos lados gente que gana $10.000, entonces no paga el 6% de $10.000, paga el 6% de 1.500, que viene siendo como el 1.5% de sus 10.000. Entonces eso es inequitativo. Eso es absolutamente inequitativo. Y yo creo que la pensión también está bien que se mantenga en un techo. Todo eso te dan balances positivos a favor del INSS. Es decir, hay muchas cosas que se pueden discutir en este tema, y lo importante, yo insisto que lo más importante es que esta discusión no es un técnico pues, que va a hacer una ley y que entonces la hizo porque le pagó un organismo internacional y ya no. Esta discusión es entre los que estamos interesados en salvar la seguridad social, que es el tripartismo, el gobierno, sector empresarial y los trabajadores. Y gracias a Dios ese es el modelo que está impulsando el comandante Ortega de diálogo, alianza y consenso. Una última pregunta, doctor, y hablando siempre de politiquería y de organismos internacionales, sectores de oposición al gobierno señalan que para que Nicaragua obtenga un nuevo acuerdo económico es una condición sine qua non que está poniendo el FMI llevar a efecto esta reforma. Alice, si nos aclara. Sí, es cierto. Esa es una condición sine qua non. Es decir, ellos condicionan dentro de los ajustes que se haga una reforma de la seguridad social. Eso por un lado. Eso es cierto, es innegable. Lo que nosotros no podemos decir es lo que aceptar es cómo es que se va a hacer, y así es decir, lo que hemos logrado, que no sean ellos los que digan cómo se va a hacer, sino que seamos los nicaragüenses los que digamos cómo debe ser esa revisión a la seguridad social. Entonces, es cierto, por eso incluso el FNT ha dicho, no, si eso no ha sido una agenda de nosotros, eso ha sido agenda del Fondo Monetario. Por eso si nos toca, como ya estábamos sabidos, que este 2013 es el proceso de discusión, lo tenemos que hacer entre los nicaragüenses. ¿Entre quiénes? Ya lo dijimos, el modelo tripartito de diálogo, alianza y consenso, en el seno del Consejo Nacional del Trabajo. Y así va. Entonces, no se trata de una condición, y yo creo que todo el mundo está claro de que esto no es un problema de que si estamos dentro del fondo o no estamos dentro del fondo. Es decir, actualmente nosotros estamos dentro del Fondo Monetario. Y con buenas calificaciones. Y con buenas calificaciones, pero además no es un problema de simple y sencillamente es un problema o es un resultado de un buen gobierno. No es que nos estamos insistiendo en apretar la faja, como decían aquello, y remangarte la camisa y no sé qué. No, es el resultado natural de un buen gobierno. Un gobierno que no despilfarra, un gobierno que lo que logra, consigue es para apoyar a los sectores más empobrecidos, un gobierno que considera que no solo es el empleo lo que vale, sino que es la ocupación lo que vale, es decir, mantener la ocupación de la gente. Entonces, de pronto, toda esta actividad económica que genera los bonos productivos, alimentarios, etcétera. Entonces, es el resultado natural. Y nosotros decimos, sigamos, la primera pregunta que hay que hacer, efectivamente hay que hacer una reforma a la seguridad social. Porque todo el mundo coincide que sí. Nosotros mismos estamos claros que sí. Que hay que buscar cómo reformar el modelo de seguridad social. Uno. Segundo, ¿cómo lo vamos a hacer? Al son que nos toquen o a como lo necesitamos los nicaragüenses. Todos coincidimos a como lo necesitamos los nicaragüenses. Los nicaragüenses empresarios, los nicaragüenses trabajadores y el gobierno como representación de todos los nicaragüenses del país entero. Y así como lo tenemos que hacer, sin politiquería y sin estar respondiendo. Cuando tengamos ese consenso, donde obviamente los trabajadores vamos a pedir de que no se rompan las reglas del juego para los trabajadores, es decir, que no se mueva la edad de jubilación ni las cotizaciones,
Me imagino que el sector empresarial va a decir que no quieren dar un centavito más, pues, porque, es decir, y así cada quien, pues vamos a llegar a algún consenso y va a salir una propuesta nicaragüense para resolver el problema de la seguridad social nicaragüense, que está rectoriada por el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social. Es decir, es una propuesta nuestra, aunque sea una condición del fondo, por eso me importa.